Muy bien. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Sean todos bienvenidos. Quiero invitarles a que podamos iniciar. Vamos a orar y dedicar ese tiempo para que Dios nos dirija a través de este estudio. ¿Sí? Bienvenidos, bienvenidos. Oremos por eh, algunas circunstancias importantes. Nuestra hermana Pauli ha tenido una descompensación en su salud y entonces está internada. Pauli Tinchero. Así que oremos por ella. Desde ayer que fue a emergencia y hoy pudieron darle una habitación. Y entonces estemos en actitud de oración por nuestra hermana, también por nuestros hermanos que están con su salud de esta manera limitada, quebrantada también. Y recordar el animarnos unos a otros en medio de las adversidades que podamos estar pasando, saber que somos una familia y mantenernos presentes en oración es sumamente valioso e importante, mis amados hermanos. Así que les invito a unirse a mí, a clamar al Señor y a rogarle para que Él nos dirija, ¿sí? Vamos a orar, oremos. Oh Dios eterno, gracias te damos. Gracias, Padre, por ser el Dios de toda gracia. Bendito sea tu nombre, Padre amado. Podemos percibir tu obra, Señor, tan cercana, tu mano, Señor, que obra de una forma tan soberana. Yo te pido que seas guiando nuestros corazones hacia ti siempre. Te ruego, Señor, que nos concedas una contemplación más abundante de lo que tú eres, lo que tú haces, Señor. Vemos al salmista y a varios de ellos orar y clamar y recordarnos, Señor, esas bendiciones tan abundantes por tus obras. Uno de ellos hace referencia al hecho de que no podemos contarlas, Señor. Y yo te pido, Padre, que seas de aquellos que abre o quita la venda de nuestros ojos para observar, Señor, las maravillas de tu ley, para contemplar tu carácter santo y justo, para verte tal cual eres, benevolente, bueno, para con los tuyos, Señor, siempre atento y cuidando, como un padre amoroso que vela por aquellas necesidades de sus hijos, Señor, tú estás allí, nos suples. Nos bendices, nos acompañas, nos has prometido tu presencia con nosotros y el descanso que das. Así que venimos hoy a ti, Señor, en una gran necesidad y rogándote que seas tú dirigiendo nuestras almas hacia ti. Te pido por mis hermanos, Señor, que estamos aquí reunidos, porque nos concedas a seguir aprendiendo aquello que tiene que ver con tu iglesia, Padre, aquello que tiene que ver con los distintivos que abrazamos, Señor. Te ruego que seas tú trayendo bendición sobre cada uno de nosotros en este aprendizaje y forjes convicciones sólidas, Señor, que se arraigan en la verdad, que se profundizan en el corazón y nos llevan a la adoración, Señor, hacia ti, al servicio, a la obediencia, Señor. Que todas estas cosas sean consecuentes y resultantes, Señor, de esa gracia que tú das, que nos lleva a obrar, que nos lleva a obedecer, que nos lleva a adorar, que nos lleva, Señor, a depender. Te pido que seas ahora guardando y fortaleciendo a nuestra hermana Pauli, Señor, que derrame sobre ella fortaleza en su cuerpo y dé sabiduría a los médicos y los exámenes puedan darnos resultados de tal forma que podamos ver, Señor, que, qué es lo que tiene nuestra hermana y ella pueda encontrar, Señor, un diagnóstico claro y un tratamiento adecuado. Pero ahora mismo trae fortaleza a su cuerpo, Señor, y ánimo a su alma. Te pedimos por ella, Señor. Te agradezco también por mi hermano Marquito, por su familia, Señor, que han estado tan atentos, también por la manera, Señor, en la que obras y provees para esto. Sigue, Señor, usando a tu iglesia para proveer y a estar atentos, Señor, el cuidado mutuo. Sigue poniendo e infundiendo en nosotros el sentido de responsabilidad y el cumplimiento del deber, Señor, que tenemos unos para con otros y para con todos. Te pido ahora, Señor, dirígenos al aprendizaje, no sin antes agradecerte, Padre, por darnos estos medios para aprovecharlos. Y gracias, Señor, porque cada domingo es una bendición estar reunidos, saludarnos, tener comunión y animarnos mutuamente. Y Señor, guíanos a aprovechar cada oportunidad que tengamos. Mueve nuestro corazón para que lo principal, lo más importante, lo que vale todo esfuerzo y todo sacrificio sea nuestra meta y que siempre seas tú, Señor. Aún cuando tenemos tantas diligencias y tantos compromisos y tantas cosas que según este mundo nos pueden atrapar, oh, concédenos tener la capacidad para decirle no a todas esas cosas si es necesario con miras a poder estar allí, en un rincón de tu casa, teniendo comunión con tu pueblo y buscando tu rostro. Que así sea, Señor. Concédenos esta gracia y este favor. Y ahora guíanos, Señor. Te lo pido, te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.
Acerquémonos entonces a nuestro libro, que es Un Bautista Reformado, y les pido me puedan acompañar. Estamos avanzando muy bien con este maravilloso libro, así que tengo que pedirles que me acompañen. Em, la última clase estuvimos observando algunos puntos en la página 203 y vamos a ir hasta allí para recapitular algunas cosas que hemos observado ya, y entonces caminamos a partir de esta página. Estamos en la página 203 y vamos a continuar a partir de esta. ¿Sí? Así que vamos para allá. Déjame compartir mi pantalla para que puedas verlo y vamos para acá. Eso es, muy bien. Aquí está muy bien. Es la 208, sí, vamos acá. Pero puedan ver mi pantalla, me confirman si lo pueden ver. Y esto es acá. Muy bien. Acá, implicaciones de la membresía regenerada, que es donde nos encontramos, ¿no? Implicaciones de la membresía regenerada. Y es lo que observamos la última vez. Estuvimos viendo que hay varias implicaciones, entre ellas está el bautismo de discípulos solamente. También observamos esto tan importantísimo que tiene que ver con la disciplina eclesiástica y el ejercicio correcto, el ejercicio adecuado, bíblico de la disciplina eclesiástica. También observamos, seguido de ello, aquello que tiene que ver con el evangelismo y las misiones, ¿sí? Este llamado a la iglesia y la manera en la que esto debe suceder. También vimos, en cuarto lugar, la separación de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Y veíamos la importancia que tiene el entender que hay una distinción clara aquí entre la iglesia y el Estado, que no son lo mismo. Creo que podemos partir de allí para seguir hablando de este tema, algunas cosas que son importantes y que no deben ser pasadas por alto. A veces podemos ver a iglesias que enfatizan mucho en lo que el Estado dice y en nombre del texto que dice, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tomamos y decimos tenemos que hacer todo lo que el Estado pida, pero la realidad es que ese texto nos está mostrando que al César le pertenece lo que a duras penas le pertenece y a Dios le pertenece todo, ¿verdad? Es tan interesante que ese texto se halla en el contexto de Pedro aventurándose, como siempre, adelantándose en cosas que no debía, respecto al hecho de pagar tributos y cosas así, y aunque Cristo como un maestro en ese sentido no requería hacerlo, le dice a Pedro, bueno, Pedro, ve y toma un pez, tira la caña, saca un pez, ¿verdad? Y ya no pez, sino trae un pescado y vas a encontrar en su boca estas dos monedas que son adecuadas para pagar lo que se requiere. Y notarán allí cómo el Señor se provee para esas cosas, aunque a veces podemos contemplar ese texto y enfatizar entendiendo de que en verdad hay que corresponder a las autoridades en diferentes ámbitos. Como ciudadanos tenemos que corresponder a aquel Estado que nos dirige, pero debemos entender las líneas, limitaciones y diferencias que hay entre estas dos instituciones, la cual es el Estado y evidentemente también contrastado con lo que es la Iglesia, ¿verdad? Dos instituciones diferentes y debemos comprenderlo, vivir en este mundo de una manera sobria, quieta, de una manera reposada, en toda piedad, en toda honestidad, clamar por las autoridades civiles, rogarle al Señor que les dé claridad, visión, que les traiga salvación, que los mueva de la dureza, si es que hay autoridades que no están gobernando correctamente, que los quebrante, pero guardar nuestro corazón de que sea eso, clamar al Dios que es el principal gobernante y está por encima de todo. Pero en ese orden también encontramos que la iglesia tiene una forma de gobierno que Dios ha establecido y que debe dirigirse por medio de las escrituras, que es principalmente lo que rige a la iglesia. No hay otra forma de gobierno dentro de la iglesia que no nazca de las escrituras, mientras que el Estado puede manejar esta forma de derecho a través de diferentes medios. Algunos estados tienen la Biblia como carta magna, otros no, otros directamente son abiertamente ateos. La realidad es que toda autoridad ha sido colocada por Dios, pero hay autoridades que de una u otra manera se contrastan en este mundo, ¿verdad? Hay algunos que son buenos, que buscan principios sólidos y bíblicos para gobernar, son muy pocos, pero lo hacen. Otros buscan el cuidar el derecho, ¿verdad?, de cada ciudadano, eso es maravilloso. Otros no tanto, y hay muchos problemas en contexto político y demás. El asunto es que son dos esferas diferentes y deben funcionar de una manera distinta cada una. La una no gobierna a la otra y viceversa,
y debe haber un correcto ecosistema. Así que los cristianos deben tener una postura de sujeción a toda institución humana por amor a Cristo, y esto es honrar a la autoridad para hacer callar a los enemigos de Cristo, ¿no? Pero evidentemente nuestro llamado es sujetarnos a Cristo como la cabeza principal y seguir las órdenes que Él ha establecido para la vida de su iglesia. Entonces, si queremos hacer las cosas bien en la iglesia, ¿qué hacemos? No necesitas ir, y te invito a poder leer también la constitución de nuestro país, si quieres vivir como un buen ciudadano en este país, pero si quieres ser parte de una iglesia, te invito a tomar la Biblia en serio, te invito a acercarte a la fe que la iglesia profesa y a comprender la constitución de la iglesia, que son documentos diferentes a lo que el Estado promueve. Entonces notarás la distinción. No deben cruzarse esas líneas, y si se cruzan, que sea para bondad del bien del otro y no para gobernar o someter, ¿verdad? Eso es, me refiero, para como un intruso tratar de dirigir desde esa ala, ¿verdad? Quiere el Señor darnos gracia para tener en nuestro corazón este entendimiento y esta forma de vida. Pero entonces, ahora quiero acercarnos al tema que viene, y es la palabra y los sacramentos, ¿sí? Así que estaremos observando ahora lo que se conoce como la palabra y los sacramentos. Y les invito a caminar conmigo en esta escuela, en este estudio y en este aprendizaje, ¿sí? Las iglesias bautistas reformadas creen que Dios ha provisto medios ordinarios de gracia a la iglesia, la palabra y el sacramento. Estas dos ordenanzas son el discurso de Dios para nosotros. Dios nos habla en su palabra, evidentemente, la Biblia, pero Dios también nos habla a través de los sacramentos, que son la palabra de Dios en forma visible. La oración, el canto congregacional y la comunión cristiana son la respuesta agradecida de la iglesia a la palabra de Dios. Ahora, qué importante meditar en estas cosas, mis amados hermanos. Me gustaría hacer un ejercicio para que podamos entender realmente a qué nos estamos refiriendo. Y si tienes tu libro allí, en la página que nos hallamos ahora, si no me equivoco, obviamente creo que es la 100, sí, la 109, marca esto y abre tu Biblia. Acompáñame con tu Biblia. Un momento, vamos a acercarnos al Salmo 50. Así que por favor, acompáñame un ratito con tu Biblia y vamos conmigo al Salmo 50. ¿Sí? Busque su Biblia, mi amado hermano. Eh, Perdón, pastor. claro que sí. e- Es la 209, no la 109. Sí, La página es la 209. chévere, la 209. Gracias, gracias. Buenísimo. 209, ¿sí? Me equivoqué de número. Gracias, mi Ale. Ok, 209. En el libro, ¿no? Mientras tanto, en la Biblia, no nos va el número de página porque tenemos Biblias diferentes, pero abre conmigo tu Biblia en el Salmo 50, ¿sí? Un momentito, simplemente te invito a meditar en la palabra del Señor para poder acercarnos a este tema tan importante. Y mira lo que dice el Salmo 50, ¿sí? Si lo tienes allí, acompáñame. Si estás acá con nosotros, aprovecha ese tempito, tenga su cámara encendida para poder verlo, hacer que estamos aquí, que nada nos distraiga. No dejes que tu mente caiga en la idea de pensar que somos multitask. No, le escucho al pastor o la lectura mientras hago otra cosita. No, trata de concentrarte en esto en la manera y en la medida de lo posible. Y eso ayuda a nuestro entendimiento, ¿verdad? Aprovechando este tiempo de lectura. Así que, por favor, listo, la palabra del Señor, las Santas Escrituras están abiertas en el Salmo 50, ¿sí? Y permíteme leerte algo acá que es, pero maravilloso. Y déjenme verlo. A ustedes también, déjenme verlos. Aquí estamos. Muy bien. Dice el Salmo 50, ¿sí? El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y nos calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos en lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice, junten a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy tu Dios. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa, ni machos cabríos de tus corrales, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mis colinas. Conozco a todas las aves de los montes, y mío es todo lo que en el
campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias. Escuchen, amado hermano, iglesia acá reunida, usted que está escuchando esto, escuche con atención. Ofrece, versículo 14, a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. ¿Puedes notarlo? Marca ese verso 14 en tu Biblia. Vamos a hablar del lugar que tiene la Venga a palabra tapar el manjar, por y favor. las ordenanzas en nuestra vida, en nuestra iglesia. Escuchen bien, la palabra y las ordenanzas. Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos. ¿Ves el contexto? Habla de los sacrificios y dice, no, los toros no, las vacas tampoco, la sangre derramada, no, tampoco. Bueno, ¿qué? Ofrece a Dios sacrificios de gratitud, de agradecimiento y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día de la angustia y yo te libraré y tú me honrarás. Y entonces, mira lo que dice el versículo 16 que dice, pero al impío Dios le dice, ¿qué derecho tienes tú de hablar a de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él y con adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño, te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho, y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé, y delante de tus ojos expondré tus delitos. Entiendan ahora esto ustedes los que se olvidan de Dios y no sea que los despedace y no haya quien los libre. El que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra, y al que me ordena bien, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Muy bien, mis hermanos, este salmo es un salmo precioso. Quiero invitarte a que lo marques, que lo leas y que lo releas. Es un salmo donde varias veces, en este caso por lo menos dos, hace referencia a la responsabilidad que tiene toda criatura y en particular todo creyente delante de Dios, ofrecer sacrificios de acción de gracias que le honren, ¿verdad? Porque podemos ofrecer muchas cosas a nuestro Dios y tratar de darle algo. A veces la persona que puede ser mezquina de alguna forma ofrece algo como que aquello que le sobra, pero no necesariamente aquello que es de agrado para Dios. Y Dios no nos llama a ofrecer eso, llama a entregarle todo de nosotros. Dame tu corazón, dice el sabio Salomón. Es el llamado de un padre a un hijo. Pero en este caso hace referencia a estas cosas. Los sacrificios que del antiguo pacto se podían hacer, podían llegar a hacerse sin un corazón correcto delante de Dios. Podían llegar a hacerse de una forma religiosa, ritualista, tradicional, pero no con un corazón que le agrade. Y Dios dice, esto no me agrada. Mira, recuerden algo, dice el Señor. Yo soy el dueño de todo. Las colinas rebosan porque son mías. Si tengo sed, no te lo voy a decir. Yo no necesito estar bebiendo algo que sacie mi sed como la sed que tú y yo tenemos como seres humanos. Eso es lo que dice Dios. Tú y yo somos distintos, dice Dios. Y Él es superior. Y Él es dueño. Y Él es creador. Y entonces llegamos a este punto. Y tú y yo sabemos y debemos entender que la forma en la que Dios es agradado es la manera en la que tú y yo ofrecemos a Dios sacrificios de gratitud. No es lo que podemos darle como tal, sino la forma en la que agradecemos por cómo Él nos ha dado. Ese es el punto. Por eso entonces cuando pensamos en qué es lo que le agrada a Dios, debemos pensar en textos como Efesios capítulo 5 versículo 10, que dice específicamente, comprobando lo que es agradable a Dios. ¿Sabes? A veces tú y yo podemos estar comprobando lo que nos agrada a nosotros, lo que yo quiero para mí, lo que a mí me gustaría, lo que me beneficia. Pero aquí es donde tú y yo tenemos que frenar, es decir, espérate, no se trata de mí, se trata de Dios y su gloria. No se trata de mí, se trata de
de su pueblo, de la extensión de su reino. No se trata de mí y uno sale de la ecuación para poder comprender cómo es que se trata de Él. Él es el centro, Él debe ser principal. Ahora, dicho esto, el que ofrece sacrificios de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. Dicho esto, ahora sí acompáñame a esta lectura. Mi anhelo es que este texto cautive nuestro corazón, pero también nos confronte para comprender el lugar que tiene la palabra y las ordenanzas en la vida del creyente. ¿Cómo debemos ver la palabra y las ordenanzas? ¿Dónde debemos desempeñar estas cosas, buscarlas y procurarlas? ¿Qué debe hacer en nuestra vida? Aquí se halla entonces. Y te pido, por favor, presta mucha atención. Vamos a acercarnos entonces a esta lectura. La oración, el canto congregacional, la comunión cristiana son respuestas agradecidas de la iglesia a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? La respuesta en la que la iglesia responde hacia Dios, valga la redundancia, es una manera de agradecer. ¿Y cómo lo hace? Orando, cantando en el canto congregacional y buscando tener comunión con su pueblo. ¿Cómo le agradeces a Dios? ¿Cómo se ve esa gratitud? Porque mira, tú y yo podemos ser tranquilamente como aquellos leprosos que fueron sanados por Cristo. Y Cristo vino y obró sanidad en cada uno de ellos que, si les escucharas en aquel entonces, gritaban, ten misericordia de nosotros, hijo de David, sánanos. Y ahí más fuerte, uno tras otro. Entonces Cristo los sana, les quita esta enfermedad y les dice, vayan y ofrezcan lo que deben ofrecer, ¿verdad? Por causa de cómo se encuentran, el sacerdote los dice que ellos fueron recibidos porque ya no tenían que estar tocando campana, ya no se tenían que mantener fuera de la ciudad, ahora estaban sanos. Pero de los 10 uno volvió para agradecer. ¿Se dan cuenta? La realidad de ese texto es que evidencia el problema del corazón de todos nosotros. Em, el mundo en el que vivimos es del recipiente de la gracia de Dios. El alimento que comemos, el descanso que tenemos, la provisión que el Señor nos da, la ropa que vestimos, la salud que procuramos, el hogar que Dios ha provisto, los hijos que tenemos como su herencia, la esposa, ¿verdad? El trabajo y cada una de estas cosas viene de su mano. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos acá y de una manera muy objetiva, devocional, es, ¿cómo le agradeces a Dios? ¿Cómo le agradeces a Dios? ¿Cómo le das gracias? ¿Qué dices? ¿Gracias? Bueno, está bien, está bueno decirlo, está bueno decir gracias por tal cosa, pero ¿cómo es la forma en la que Dios pide que respondamos en gratitud? Recuerda que la Biblia no solo nos llama a dar gracias, sino dar gracias en todo tiempo, pero también nos dice que debemos hacer sacrificios de gratitud, que le honren. Por eso al observar la palabra y los sacramentos, quisiera mover nuestros corazones a una contemplación mayor de lo que es nuestro Dios. Le agradecemos a Dios cuanto más clamamos a Él, buscamos de su rostro en oración. Le agradecemos cuando con fuerza, con entrega, con una voz tensa, ¿verdad? Cantamos y cantamos a su nombre. Le agradecemos cuando buscamos tener comunión con su pueblo, con otros que también agradecen, para que no seamos como los otros 9, que no volvieron en gratitud. Quizás en su mente dijeron, bueno, gracias, y se fueron, pero no se acercaron a aquel que dio vida, a aquel que sanó. Ese sí. O que podamos recibir la mejor parte y la buena parte. Solo es gratitud. Es lo que debemos hacer. Mira, en la palabra, y ya acercándonos acá a nuestro libro, en la palabra, en los sacramentos, Dios nos habla. En la oración, el canto y la comunión cristiana, nosotros hablamos con Dios y entre nosotros. Esto que estamos viendo aquí brevemente, quiero que sepas que nosotros podemos llamarlo sin ningún problema lo que se conoce como una comunicación. ¿Recuerdas eso? Déjame leerlo de nuevo. En la palabra y los sacramentos, Dios nos habla. En la oración, el canto y la comunión cristiana, nosotros hablamos con Dios y entre nosotros. Con Dios y entre nosotros. Veamos entonces la palabra. Y cuando notas esto, quizás te des cuenta de una forma más directa de que esto sucede ahí, en el culto, en la intimidad del pueblo de Dios con su Dios en público, en medio de el culto de adoración. Así que contempla esta comunicación tan preciosa. Veamos primero entonces la palabra de Dios y vamos a verlo de esta manera.
la palabra de Dios. Espero que me escuchen bien. Dice, la palabra de Dios leída y predicada, como lo vemos en 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5 y también el versículo 13. Y voy a leer algunas partes, me encantaría que vamos a leerlas juntos, ¿sí? Mira lo que dice 1 Timoteo 4, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos de que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazarse si se recibe con acción de gracias, porque es sacrificado mediante la palabra de Dios y la oración. ¿Lo ves? Ahora, mira el verso 13, que dice, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Aquí vemos la palabra leída, predicada, atendida, ¿verdad? También en medio de ello también vemos este problema grave de gente que apostata, que abandona la fe, que presta atención a espíritus engañadores, que está... Mi profesora de ciencias sociales en la escuela me decía, hey, alumno Espinosa, está cazando tilingos, me decía. Estaba mirando ahí esas cositas que están volando aquí y allá en algún lugar y uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, es que me distraigo rápido. Pero ¿cuál es el punto? Hay aún ahora espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y prestarles atención no nos va a llevar a la verdad, sino al error. No nos va a llevar al orden, sino al desorden. Lamentablemente esto está afectando a mucho el cristianismo de este tiempo. El evangelicalismo de este tiempo está siendo afectado. Pero el verso 13 dice, ocúpate, ocúpate, ocúpate. ¿En qué te ocupas? ¿Cuáles son tus ocupaciones? Podemos estar muy preocupados y muy desocupados, pero muchas de las veces las preocupaciones se disipan cuando nos ocupamos en cosas nobles e importantes. Y en este caso creo que entre ellas se halla evidentemente de una manera primordial la palabra. Es el medio por el que Cristo edifica a su iglesia. Así de simple. Mira Romanos 16, 25. Mira lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. ¿Amén? Es la que tiene el poder para edificar la iglesia. ¿Qué es lo que edifica más a una iglesia? ¿Que sea entretenido? No. ¿Que sea agradable el ambiente? No. Puede ser útil. Esas cosas son útiles, pero no son clave. La Biblia es útil y eso sí es clave. La palabra del Señor tiene el poder para edificar una iglesia. Es el medio adecuado, el medio instrumental más importante. El objetivo de la predicación, dice Tom Hicks, es la adoración. Por lo tanto, la predicación de Cristo y de Él crucificado y resucitado de entre los muertos en todas las escrituras es la pieza central del culto cristiano. Ese tipo de predicación fortalece a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Así que la predicación debe explicar los textos bíblicos definidos a la luz de todo el consejo de Dios, lo que significa que debe estar centrada en Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. La predicación reformada emplea una sólida exégesis histórica, gramática, teológica. Y esto es parte de lo que nosotros conocemos como la interpretación y la hermenéutica. Escucha esto. La predicación reformada emplea una sólida exégesis histórica, gramática, teológica. ¿Sí? Vamos, el contexto de estos términos tiene que ver con el estudio de las escrituras y la correcta labor de interpretación para poder llevar a cabo una predicación. Exégesis histórica, ¿verdad? El trabajo de revisar los textos y manuscritos a la luz de toda la Biblia, gramática a la luz de las palabras que se usan y teológica a la luz de toda la teología que se ha establecido. Ahora, ¿qué tiene en cuenta en este caso la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo? Así como el contraste entre la ley y el evangelio
en la justificación y la continuidad del Evangelio y la ley en la santificación. La predicación fiel siempre se esfuerza por aplicar sabiamente la palabra de Dios al alma y a la vida del creyente y lo hace exponiendo el pecado para traer convicción y presentando a Cristo como la gran y suficiente esperanza de vida y salvación para los pobres pecadores. Así es como funciona entonces la predicación fiel. La predicación bíblica y reformada evita llevar a las personas a una obediencia impulsada por la culpa. Evita opinar extensamente sobre cuestiones políticas y sociales, o o tratar temas abstractos, poco claros, o especulaciones teológicas dudosas. Más bien, la predicación reformada busca glorificar a Dios guiando las mentes y los corazones del pueblo de Dios para que adoren a Cristo y crezcan a su imagen en todos los aspectos de la vida. La predicación bíblica hace un llamado a los no creyentes para que crean en Cristo y exhorta a los creyentes a que vivan vidas equilibradas en amor a Dios y al prójimo para su gran gloria. Bueno, para leer un excelente libro sobre la predicación reformada, véase Joel Beeke, La predicación reformada, así se llama ese libro, es excelente. Pero entonces aquí tenemos la predicación y obviamente notarás que el énfasis en este punto es la palabra de Dios, pero obviamente el énfasis de ver la palabra y los sacramentos es contemplar cómo en el culto público la predicación es céntrica. O sea, un culto cristocéntrico tiene la predicación en el centro y en la predicación Cristo es el centro, ¿sí? Ahora, porque obviamente la palabra de Dios es el medio de gracia por excelencia. Por eso leemos la palabra, cantamos la palabra, oramos la palabra, obviamente tenemos comunión en la palabra y evidentemente predicamos la palabra. La palabra es el centro, no hay otra cosa, no es, y bueno, y aquí pasamos a hacer tal cosa porque esto es agradable para nosotros. Entonces pasamos a un tiempo de chistes o cosas así. No, no, no existe tal cosa. La palabra de Dios es el centro, tiene el poder para edificarnos, tiene el poder para guiarnos, para salvarnos. Así que sí, tomamos la palabra en serio y la ponemos en el centro. Pero también tenemos los sacramentos. Así que observa conmigo nuestro libro allí en este punto que tiene que ver con los sacramentos. Y creo que ya hemos observado en otro momento el término sacramentos. Si recuerdan cuando leímos el libro Verdes Pastos, hace referencia justamente a los sacramentos. Y veíamos ahí que el término es lícito, es correcto, aunque suene extraño. Y también tiene que ver con las ordenanzas, que es muy parecido. Pueden ser distintos, pero apuntan a lo mismo. El término sacramento se refiere a un misterio sagrado, ¿verdad? Sacramento es un misterio sagrado. Eso es el punto o el término al que se refiere. Bueno, aquí está la pregunta que pueden encontrar en la aplicación del Catecismo Bautista o en el Catecismo mismo sobre el tema de la palabra de Dios. La pregunta que comparte nuestro hermano Robert, ahí pueden copiarla y leerla. Debería ser leída las escrituras cuidadosamente, que es justo aquellas preguntas a las que nos estamos acercando en el Catecismo referente a lo que son los medios de gracia, ¿verdad? ¿Qué lees en ella? Y entonces comienza a describir una serie de preguntas allí muy útiles. Les invito a que puedan revisar esto, ¿no? Con respecto a me parece que es la exposición, ¿verdad? De Benjamin Beddome, puede ser aquí. Muy bien, Sí. hablando de los sacramentos, hermanos. El término sacramento se refiere a un misterio sagrado. Mira esta expresión, misterio sagrado. El término ordenanza se refiere a un elemento del culto que ha sido ordenado o mandado por Cristo. Mira, los bautistas reformados utilizan ambos términos indistintamente. Entonces tenemos un misterio sagrado, ¿sí? Y un elemento del culto que ha sido ordenado o mandado por Cristo. Dos cosas muy importantes. Un misterio, evidentemente según la Biblia, es algo que ha sido revelado, que es sagrado, que es positivo y que es dado a un tiempo específico, a un pueblo específico, ¿sí? Y en este caso una ordenanza, valga la redundancia, es algo que es elemental dentro del culto de la vida de la iglesia y Cristo lo ha mandado, ¿verdad? Debe ser así. Lo llamamos misterio sagrado porque sabemos que cosas como el bautismo y la cena representan de una manera mística, en el mejor sentido del término, algo, aunque sean comunes, ¿sí? Uno puede pensar en agua común y corriente y luego cuando te das cuenta de esa agua que es común y corriente ahora representa algo distinto. Las aguas del bautismo representan algo distinto. Señalan a algo diferente, a la muerte y a la vida, a la resurrección, ¿verdad? Señalan a la novedad de vida, pero siguen siendo agua común y corriente, solo que ahora representan un misterio sagrado. Por eso le llamamos sacramento.
Pero también lo mismo pasa con la cena. Ahora, estas cosas son órdenes que Cristo ha dado a su iglesia y deben ser observadas. Por eso los bautistas reformados utilizan ambos términos indistintamente. Obviamente, según las escrituras, los únicos dos sacramentos que Cristo autorizó para la iglesia son el bautismo y la cena del Señor. Esos son los únicos dos sacramentos que él autorizó para su iglesia. Por eso, estos problemas que hay con tantos círculos religiosos, que creo que están muy lejos de lo que es la ortodoxia, tienen no uno ni dos, sino 7, 10 sacramentos y todos tienen una perspectiva totalmente fuera de orden de lo que es sagrado. Pero estas ordenanzas se deben administrar solo dentro de la iglesia para aquellos que son llamados y calificados para administrarlas. Entonces, estas ordenanzas no son algo que hacemos porque nos parece bien hacerlo a la manera en la que nosotros pensamos, sino que lo hacemos basándonos en cómo Cristo ordenó a su iglesia llevarlas a cabo dentro del orden y la administración de la vida de la iglesia, en los cultos de la iglesia, en las reuniones de la iglesia, y debe ser llevado a cabo por aquellos que son llamados y calificados para administrarla. ¿Sí? Salvo, evidentemente, encontremos circunstancias que nos impidan hacerlo en este orden, podemos contemplar ciertas cosas que no deben ser de la práctica común. Pero lo más común es esto, que la cena y que el bautismo sean administrados por hombres calificados y llamados para ello, como se enseña en nuestra fe y como lo vemos también en las escrituras. Vemos cómo había cosas que se habían designado ya a ciertos hombres en las escrituras para administrar esto y que debía llevarse a cabo en un orden adecuado. Pero aquí encontramos también que Jesús comisionó a los apóstoles, los líderes de la iglesia, para bautizar. Puedes ver esto en Mateo 28, 19 al 20, texto muy importante. Y ahí vemos cómo Él les llama a los líderes, a los apóstoles, a sus discípulos, que luego pasarían en ese sentido, en este orden, de ser creyentes, a ser discípulos, de discípulos, a ser apóstoles, de apóstoles, a ser aquellos que están guiando a la iglesia, predicando de parte de Cristo. Bueno, ellos tenían esta responsabilidad, los comisionó para bautizar. Mira, el apóstol Pablo dice que los líderes de la iglesia son administradores de los misterios de Dios. Por eso sacramento tiene que ver con un misterio sagrado. ¿Quién administra ese misterio sagrado? Los administradores de los misterios de Dios. Aquellos hombres que Dios llama, los líderes en las iglesias. 1 Corintios 4:1. La cena del Señor solo debe celebrarse por las iglesias locales. Escuchen esto, cuando se reúnen. El énfasis y los verbos que se hallan en 1 Corintios 11, 17, 18, 20, 33 y 34 hablan de la iglesia reunida, hablan de la comunión íntima del pueblo de Dios, hablan del cuidado que debemos tener de esas cosas. Así que nunca por personas de forma privada o en ambientes ajenos a la asamblea formal de la iglesia. Debemos procurar estar reunidos, estar congregados y hacerlo entonces de una manera que Dios lo ha establecido y lo ha ordenado. Ahora, evidentemente, las dos ordenanzas del bautismo y la cena del Señor son palabras visibles. Escucha esto, palabras visibles. ¿Por qué digo esto? Porque quizás tú me ves acá, estoy hablando, pero tú no ves las palabras que salen de mi boca, las escuchas. ¿Qué pasa cuando entonces la cena y el bautismo son palabras visibles? Bueno, lo que pasa es que al verlas gráficamente, al contemplarlas, al observarlas, podemos ver algo que es distinto de solamente hablar, porque estas predican el Evangelio de Jesucristo de forma visible, con cosas que lo representan con claridad. El pan, la copa, en este contexto y lo que significa cada uno de ellos, el símbolo que tienen, ¿verdad? El propósito por el cual han sido dados, a dónde apuntan, aunque son cosas comunes. El agua en el bautismo, la inmersión, la forma de llevar a cabo esto, el nombre del Dios Trino, ¿verdad? La forma en la que sale del agua y cómo se presenta. Todo eso es un sermón visible delante de nuestros ojos, no solo algo que escuchamos, sino que podemos ver, casi que podemos decirlo, lo palpamos, porque el pan debemos comerlo, porque el vino debemos beberlo, porque el agua del bautismo debemos pisar o tocarla, debemos sumergirnos en ella, o los que estamos allí contemplando quién se bautiza, debemos recordar lo que significa para nosotros, volver a recordar cuando nos identificamos públicamente con Cristo y afirmar de nuevo el pacto al que pertenecemos. Mira, el bautismo predica de Cristo cuando se sumerge el creyente en el agua, significando la unión del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. La cena del Señor predica de Cristo cuando el creyente come del pan y bebe de la copa, significando la unión del creyente con el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo. Los bautistas reformados están de acuerdo con el punto de vista de Calvino sobre la cena del Señor como medio de gracia. Calvino enseñó que la cena del Señor
no es un mero símbolo. Más bien, cuando un creyente toma la cena del Señor, el Espíritu Santo administra eficazmente los beneficios del cuerpo y la sangre de Cristo, que está glorificado y ha ascendido al cielo. El Espíritu Santo trae los beneficios de Cristo en el cielo a los creyentes en la tierra por medio de la cena del Señor. Por lo tanto, la cena del Señor es un medio de gracia. Esta se vuelve eficaz para la salvación y la santificación de los elegidos, en el sentido de que cuando un creyente toma la cena, el Espíritu Santo fortalece y alimenta su fe en la medida en que este creyente participa en una verdadera comunión con Cristo. 1 Corintios 10:16. De Cristo participamos, dice ese texto. El, el pan que partimos, la copa que bebemos, es la comunión con Cristo, dice allí. De Él participamos. Cristo está realmente presente en la cena del Señor, y no físicamente, sino por medio del Espíritu Santo que administra los beneficios del cuerpo físico y la sangre de Cristo al creyente. ¿Notas? No estamos aquí hablando de algo literal, sino que nuestra referencia debe ser un entendimiento espiritual, la presencia espiritual allí. Por eso la segunda confesión bautista de fe de Londres, en el capítulo 30, el párrafo 1, dice de esta manera: la cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para alimentación espiritual, ¿lo ves? Y crecimiento en la fe, en Él, para un mayor compromiso de ellos y con todos los deberes que deben a Él, y para que sean un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. ¿Lo ves? Y más adelante, en el párrafo 7 de este capítulo 30, dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles en esta, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritualmente. De Cristo crucificado. ¿De qué se alimentan? De Cristo crucificado. ¿De qué forma? Espiritualmente. Carnal no, corporal tampoco, pero sí real y verdadera. Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo estando entonces, no corporal ni carnal, sino espiritualmente, presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. Entonces nuestros sentidos externos reciben el sabor de este pan, y este sentido del gusto nos lleva a percibir ese gusto, ese sabor, pero también vamos moliendo este pan hasta poder digerirlo. Pero luego entonces nuestros sentidos perciben el sabor de esta copa y de este vino. Entonces, así como a los sentidos, la fe percibe las bendiciones. La fe se nutre en nosotros y se fortalece en un sentido espiritual. Ahora, hermanos, los bautistas reformados también creen que el bautismo salva, pero solo en el sentido de que una ordenanza santificadora para el creyente, solo en el sentido de que es una ordenanza santificadora para el creyente. Miren esto, creemos que el bautismo salva, pero no que aquel que se bautiza se salva por bautizarse. Lo creemos porque en el sentido solo de que es una ordenanza santificadora para el creyente, así como el Evangelio es una palabra santificadora para el creyente. Cuando tú y yo escuchamos el Evangelio, es algo que produce santificación en nosotros. Nos recuerda nuestros pecados, nos recuerda que Cristo murió en la cruz para pagar pecados y nos recuerda la necesidad de nuestras almas de buscar a Cristo en medio de nuestras batallas diarias y nuestra necesidad de Él. Amados hermanos, no podemos decir en última instancia que el bautismo salva solamente por meterte en el agua y salir de allí, sino que de alguna manera, tanto para el que se bautiza como para los que están allí presenciando, contemplamos una ordenanza santificadora para el creyente. Por eso el bautismo no es una ordenanza que convierte ni regenera, más bien es una ordenanza que santifica eficazmente a aquellos que han sido convertidos. Además, el Evangelio se proclama en el bautismo, además, el evangelio que se proclama en el bautismo dirige la fe del creyente hacia Cristo, de modo que la sangre y el perdón de Cristo se acercan de nuevo a su conciencia
y su fe se reafirma en su salvación mediante la promesa del Evangelio. Esto es la manera en la que debemos observar la cena y el bautismo. La fe se reafirma en su salvación mediante la promesa del Evangelio, mis amados hermanos. El Catecismo Bautista añade, y obviamente esto puedes encontrarlo en el libro que ya leímos hace tiempo atrás, hace buen tiempo atrás, hablando de la Cena del Señor. Richard Barcelos escribe el libro La Cena del Señor como medio de gracia más que un recordatorio, traducido por Legado Bautista, ¿no? También hay un libro de Michael Haykin, eh, Entre nosotros está nuestro amado, recuperando el sacramento de la tradición bautista, hablando de la Cena del Señor. Pero ahora pensando en el catecismo bautista, este añade en la pregunta 93, que es donde nos estamos acercando en nuestra lectura pública de la fe que profesamos. En la pregunta 93 se dice, ¿cuáles son los medios externos por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Y evidentemente aquí se hallan los medios externos. La respuesta es los medios externos y ordinarios por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración, todos los cuales son hechos eficaces para los elegidos para salvación, para los elegidos para salvación. La pregunta 96 dice ahora, ¿cómo el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces? Y la respuesta es, el bautismo y la cena del Señor llegan a ser medios de salvación eficaces no porque haya alguna virtud en estos o en el que los administra, sino solo por la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. ¿Notan? No es quien lo hace, no es el pan en sí mismo, no es la copa en sí mismo, sino la bendición de Cristo y la obra del Espíritu en aquellos que por fe los reciben. Así que, amados hermanos, hemos visto que el bautismo y la cena del Señor son medios de gracia, pero estos dos sacramentos también son importantes para la disciplina de la iglesia. El bautismo es la disciplina de la puerta de entrada, en la medida en que solo aquellos que profesan fe creíble en la medida en la que solo aquellos que profesan fe creíble en Cristo pueden recibir el bautismo. Y el bautismo antecede a la membresía de la iglesia. O sea que la manera en la que alguien se une a la iglesia es a través de las aguas del bautismo y obviamente entendiendo que aquel que se bautiza ha llevado un proceso para entrar por esas puertas, a lo que nosotros le podemos llamar, esta persona profesa una fe creíble y por lo tanto entonces se identifica con Cristo, su vida está de acuerdo con lo que dice creer y por lo tanto entonces le damos la bienvenida a las aguas del bautismo, las cuales como un sello, como de alguna manera podemos llamarlo una marca pactual, vienen a ser parte, como un símbolo pactual, vienen a ser parte de alguien que ha recibido a la membresía en la iglesia. Por eso el bautismo no se ofrece simplemente porque el que quiera y venga, sino que debemos sentarnos y corroborar que hay una profesión creíble y una vida de acuerdo a esa fe. Por eso vemos textos como Hechos 2:41. Ellos recibieron la palabra. Y la palabra recibir allí no significa meramente escuchar, ni tampoco asentir, sino que la manera en la que entendemos recibieron la palabra es le dieron la bienvenida a la palabra, se apropiaron de ella, la tomaron como suya y vivieron bajo ella. Por eso Hechos 2:41, como también 1 Corintios 12:13, mis amados hermanos. La cena del Señor es parte de la disciplina formativa de la iglesia, pero también juega un papel en la disciplina correctiva de la iglesia. Así como el bautismo en este caso es la puerta de entrada, la cena del Señor tiene su lugar dentro de la disciplina formativa porque continuamente edifica, trae claridad de cómo debemos ver a Cristo, de cómo dependemos de Él, de lo que Él es para nosotros, pero también tiene parte en la disciplina correctiva. Es parte de la disciplina formativa porque es un medio de gracia a través del cual el Espíritu hace que los creyentes se asemejen cada vez más a Cristo. Y es parte de la disciplina correctiva porque la iglesia debe retirar de la participación en la mesa del Señor a los miembros que caminan de manera desordenada, contradiciendo su profesión de fe. Pablo escribe, os escribí allí en 1 Corintios 5:11, que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral
o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador, con ese ni siquiera comáis. Así que aquí es donde nosotros podemos encontrar la manera en la que se presenta la expresión en compañía. Es como compañerismo, es como coinonía, es como comunión. Y andar en la palabra es nuestra manera de andar. No debemos andar de esta manera, como compañeros de personas que llamándose hermano viven de esta manera. Entonces aquí está la labor de la iglesia, de poder estar observando y de todo creyente estar cuidando su alma y cuidando el alma de su hermano. La cena del Señor y el bautismo tienen el poder de formar a Cristo en nosotros, pero también de disciplinarnos de una manera correctiva por la falta de una evidencia de profesión de fe creíble o por una serie de pecados que han golpeado la puerta y que deben ser corregidos. Ahí es donde esas cosas se detienen y esta participación también se detiene. Y bueno, y esta lectura también se detiene. Así que estaremos observando en nuestra siguiente lectura los dos oficios de una iglesia local. Vamos a ver los dos oficios de una iglesia local y continuaremos con este tiempo de lectura. Así que guarden este punto en la página 213 al final y estaremos avanzando acá, mis amados hermanos.